Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana en el Congreso. En los próximos minutos le presentaremos todos los detalles de la sesión de la Comisión Permanente, el trabajo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y muchas cosas más. Estos son los detalles. Se pronuncia la Comisión Permanente del Congreso Federal tras establecimiento de aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos. El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados presenta el catálogo del archivo Mariano Otero en la Biblioteca Nacional de España, Voces y Sucesos en México. Senado de la República entrega a medios públicos el galardón a la excelencia de medios de comunicación. De esta manera damos inicio con este resumen semanal. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Les tenemos mucha información, vamos con los detalles. Durante la sesión de la Comisión Permanente, el senador Héctor Larios Córdoba, quien es presidente de la tercera comisión, dio lectura al punto consensuado por los partidos políticos que respaldan la postura del gobierno mexicano ante la imposición de aranceles de parte del gobierno de Estados Unidos. De tal manera que hemos consensado una modificación al punto de acuerdo para ponerlo en dos puntos. Primero, respaldar las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de imponer aranceles, no necesariamente exclusivamente al acero y al aluminio, sino otro conjunto de productos sensibles que permitan generar serias molestias políticas a nuestro vecino del norte. El senador Larios Córdoba destacó que México es el principal comprador de acero y aluminio de Estados Unidos, por tanto, la afectación será mínima. Sin embargo, afirmó que la imposición de aranceles a productos como la manzana y la uva es una estrategia que ha funcionado ya en el pasado. En el segundo resolutivo del punto de acuerdo, el Congreso acompaña la decisión del gobierno mexicano de presentar una controversia ante la OMC. Acompañar la decisión del Ejecutivo de presentar una controversia en un panel de la Organización Mundial del Comercio, al igual que lo están haciendo los demás países afectados. En este tema, por parte del Partido Encuentro Social, habló el diputado Abel Cruz Hernández, quien lamentó las muestras de racismo del presidente Donald Trump y el discurso de odio que recuerda campañas que en el pasado se han dirigido contra diversos grupos étnicos. Precisó que las medidas arancelarias establecidas por México no son la solución para hacer frente a los efectos de la política económica de ese país. La conducta del señor Trump es indigna de un presidente del país más poderoso del mundo. Es impensable el riesgo que se corre de conquistarse sus objetivos, pues con la capacidad económica, armamentista e infraestructural con la que cuenta Estados Unidos, representa, y ojalá lo tomamos en cuenta, un inminente peligro, no solo para México e Hispanoamérica, también está en riesgo la paz del mundo entero. La diputada de Nueva Alianza, Josefina González Luna, señaló que de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos impuso un arancel del 25% a la importación de acero y aluminio. Afirmó que no se debe permitir la imposición, por lo que es necesario impulsar acciones ante la Organización Mundial del Comercio. En Nueva Alianza reiteramos nuestra postura hasta este nuevo ataque del presidente Trump. No impulsemos el discurso de la dependencia. No impulsemos el discurso del país más poderoso del mundo, porque también es el más endeudado. Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, el diputado macedonio Salomón Tamés Guajardo, se pronunció porque México responda a la imposición de aranceles al acero y a las arbitrariedades del gobierno norteamericano. Advirtió que los nacionalismos extremos empiezan con la imposición de medidas restrictivas al comercio, luego al libre flujo de personas, a las ideas y finalmente contra la paz. Es por eso que qué mejor que México responda con contundencia, con una vocación por la libertad de comercio, con una vocación por fronteras abiertas y libres para una mejor distribución de bienes y de servicios, y una condena contundente a las arbitrariedades que se cometen por parte del presidente de Estados Unidos. En su oportunidad, el grupo parlamentario de Morena insistió en que la actual política económica no funciona y el crecimiento del país se ha estancado y no se han generado más empleos. Aseguró que aunque la fracción apruebe el acuerdo, se requiere una visión más crítica y de mayor alcance.
Esta coyuntura electoral nos exige ser más analíticos y más propositivos. Tendríamos que evaluar la política económica nacional para determinar si estas medidas coyunturales sí atienden a una estrategia de defensa de la soberanía nacional en la globalización económica. La fracción del Partido Verde Ecologista de México aseguró que hay que respaldar la postura del gobierno de nuestro país en torno a impulsar un mecanismo de resolución de controversias ante la Organización Mundial del Comercio y recordó lo debatido al interior de la tercera comisión. Para importaciones provenientes. La discusión en la tercera comisión fue que exhortáramos a nuestro gobierno, particularmente a la Secretaría de Economía, a que no se limitara a imponer o establecer medidas de represalia en el mismo sector, que se consideraran otros sectores que pudieran ser estratégicos para la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Posteriormente, el grupo parlamentario del PRD reiteró que la conveniencia de la relación bilateral México-Estados Unidos es mutua, pues ambos países requieren el uno del otro, señalando que en este momento está siendo trastocada por el presidente norteamericano. La frontera con Estados Unidos. Trump ya tomó la medida del gobierno mexicano, de quien lo encabece, de sus distintos interlocutores en la Cancillería, en la Secretaría de Comercio, etcétera, que nos están llevando a una situación de deterioro en la relación, y eso se está demostrando hoy con los aranceles contra. La fracción del Partido del Trabajo propuso una modificación al acuerdo, esto para proponer que México realice una cumbre internacional que debata el comercio mundial, propuesta que fue rechazada por el Pleno. México debe de convocar y ser sede de una cumbre global para la defensa del comercio libre y justo, así como liderar y coordinarse con otras naciones en las respuestas, no solo en los litigios, también en las sanciones, pero sobre todo y lo más importante, en crear una conciencia global sobre lo peligroso que resulta para la estabilidad y la prosperidad mundial este tipo de acciones emprendidas por Trump. El grupo parlamentario del PAN también rechazó los nuevos aranceles impuestos a nuestro país, calificó esta medida como radical y advirtió que sectores como el automotriz se verán afectados, por lo que hizo el siguiente llamado. De la administración a Donald Trump y a su gobierno a dejar a un lado su mezquindad y que corrija y rectifique las medidas tomadas en contra de sus países vecinos y del resto del mundo, ya que afectarán no solo a México, sino la competitividad de toda la región de América del Norte. Finalmente, el grupo parlamentario del PRI reiteró la conveniencia de que México y Estados Unidos continúen siendo socios comerciales y aliados estratégicos en una relación de respeto mutuo, por lo que insistió en su apoyo a las medidas emprendidas por el gobierno mexicano frente a la imposición de nuevos aranceles. Y el incremento de las tasas. Respaldamos por inteligente y valerosa la actitud del gobierno mexicano. Las medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas por el Ejecutivo Federal para suspender el trato preferencial y el incremento de las tasas del Impuesto General de Importación a diversas mercancías originarias de Estados Unidos de América, las cuales deberán permanecer vigentes hasta que ese país... Luego de que todos los grupos parlamentarios fijaron postura y rechazaron una propuesta de modificación, el presidente de la mesa directiva dio lectura al acuerdo aprobado y lo turnó al Ejecutivo. Quienes estén porque... La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respalda la solicitud del gobierno mexicano al gobierno de los Estados Unidos de América para iniciar el proceso de consultas en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio respecto de las injustificadas tasas arancelarias en productos de acero y aluminio originarios de México aplicadas por ese país. Así se dio el debate en el pleno de la Comisión Permanente respecto a la imposición de aranceles, pero también se tocaron otros temas como el siguiente. Luego de la erupción del volcán de fuego en Guatemala, el pleno de la Comisión Permanente aprobó un acuerdo en el que se solidariza con esa nación y las víctimas de uno de los desastres más grandes en su historia. El acuerdo establece que el Congreso de la Unión comparte la activación de protocolos por parte de la Cancillería para la atención y protección de mexicanos que se encuentran en esa nación. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se suma a las muestras de solidaridad de nuestro gobierno, ha expresado hacia el pueblo guatemalteco y respalda la asistencia material y humana remitida al mandatario del país
vecino para salvaguardar la vida de todos aquellos que se han visto afectados. Asimismo, lamenta la pérdida de vidas humanas y se solidariza con las familias de las víctimas de estos lamentables hechos de la naturaleza. A 9 años de la tragedia de la guardería ABC, la Comisión Permanente recordó que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, publicada el 24 de octubre del 2011, mejor conocida como Ley 5 de junio, legislación que representa, dijo el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, un pequeño consuelo a su inmenso dolor, por lo que la Comisión Permanente aprobó un acuerdo para hacer un llamado a las entidades del país a dar seguimiento a esta ley, a su reglamentación y su correcta implementación. La Comisión Permanente hace un llamado para que los congresos de aquellas entidades que aún no lo han hecho armonicen su legislación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, a fin de prevenir que nunca más se repita un hecho tan doloroso como el ocurrido hace 9 años en Sonora. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos realizan en la Cámara de Diputados foro sobre perspectiva de la iniciativa ciudadana para la reforma al sistema pensionario. Todos los detalles al regreso.